¿Quieres aprender algo nuevo? Entonces, quédate hasta el final. Bienvenidos a Learn Spanish Online. El día de hoy aprenderemos 6 usos del verbo ser, así que comencemos. Primero, el verbo ser sirve para describir personas o cosas. Ejemplo: yo soy César. Vosotros sois cristianos. Anita es alta. Usted es Carlos. La mesa es grande. Segundo, el verbo ser sirve para indicar ocupaciones o profesiones. Ejemplos: yo soy profesor. Ellos son ingenieros. Vosotros sois abogados. Mi perro es un guardián. Tercero, el verbo ser sirve para indicar características. Ejemplos: yo soy amable. Mi esposa es inteligente. Andrea es muy cariñosa. Mis amigos son divertidos. Cuarto, el verbo ser indica tiempo. Ejemplos: hoy es viernes. Son las 5 en punto. Este mes es diciembre. Es la 1 de la tarde. Quinto, el verbo ser nos indica el origen de alguien o algo. Ejemplos: yo soy peruano. Vosotros sois de Francia. Mi anillo es de oro. La mesa es de madera. Sexto, el verbo ser indica relaciones entre personas. Ejemplos: ella es mi madre. Yo soy tu padre. Aquellas personas son mis amigos. Andrés es mi jefe. Podemos resumir la lección diciendo que el verbo ser indica descripciones, ocupaciones, características, tiempo, origen y relaciones. Para no olvidarnos, podemos usar la palabra doctor para acordarnos de estos 6 usos. Muchas gracias por ver este video. Apóyame con un like, suscríbete y comparte. No te olvides además de activar la campana. Nos vemos pronto. Chao, chao.